Buenas noches, nos encontramos aquí trabajando hoy, 11 de junio, a las 6 de la tarde para dar inicio a la sesión en línea de la competencia Ejercer Derechos Fundamentales en el Trabajo con la ficha 3070-181, 3070-184 del programa Análisis y Desarrollo de Software. Vamos a dar unos 5 minutos para esperar a que ingresen los aprendices. Listo, bueno, ya esperamos un tiempo prudente. Vamos a dar inicio a la sesión en línea del día de hoy. Voy a compartir pantalla para presentarles la reflexión del día de hoy. La reflexión del día de hoy dice, tu potencial es grande, aprovechalo. Bueno, quise compartirles esta reflexión del día de hoy para que todos sean conscientes y se crean mm, lo fuerte que son, lo inteligente y lo capaz que son de ustedes. Recuerden que nosotros tenemos unas habilidades que hay que aprovechar, que en el ámbito académico y laboral lo están reforzando ahora con el programa de formación que están estudiando, pero que ya ustedes tienen un potencial muy grande. Hay que sacarlo adelante, hay que sacarlo a flote, hay que demostrar de todo lo que son capaces. Bien, bueno, ya llevamos 3 semanas compartiendo la competencia. Mm, Ya hemos explicado los 3 temas que hacen parte del programa, las diferentes evidencias. En la clase pasada estuvimos hablando de eh, el trabajo digno, decente, estuvimos hablando de la negociación colectiva, de eh, la huelga, la libertad sindical. Estuvimos explicando las evidencias que hacen parte de.
de, de ese tema. Proyecté la guía de aprendizaje, proyecté el cronograma de las actividades. Estuvimos hablando sobre la importancia del envío de las evidencias y abrimos un espacio para dudas e inquietudes. Voy a compartir pantalla entonces para mostrarles cuáles son las evidencias correspondientes a esta semana. Tengan en cuenta que por medio de Desayuna, en los anuncios yo les estuve enviando a ustedes un mensaje motivacional porque son muchos los aprendices que no han cargado todavía las evidencias y esto lo que hace es que se ocasione un atraso en la salida a práctica de ustedes porque van a tener la competencia pendiente por evaluar. Entonces tengan en cuenta que es importante estar al día con todas las evidencias, respondiendo todos los foros, acorde a los lineamientos que se les están solicitando. Entonces voy a compartir pantalla con la guía de aprendizaje para hablar un poco del tema correspondiente a esta semana. ¿Me permite para compartir pantalla, por favor? Permítame un momento. Bueno, en esta semana vamos a trabajar sobre la comparación de las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. La intencionalidad específica está basada en el marco de los derechos fundamentales en el trabajo para que la persona ejerza la ciudadanía laboral, valorando sus principios fundamentales y aprobando las diferentes herramientas que puedan permitir protegerla y defender. Entonces, voy a compartirles pantalla para mostrarles lo que pide la guía en esta semana. Estaríamos en el tercer resultado de aprendizaje, que dice, mapa mental, violación de derechos del trabajo. Aparece la evidencia de esta manera. Realiza una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió, permítanme un momento ustedes. Por acá. Realiza una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Luego atienda online, el encuentro online con el instructor, que es el que tenemos pues, ahora mismo, sobre los sistemas de protección de derechos humanos del trabajo, así como de sus principales normas, instrumentos, formas de poner en acción dicho sistema, incluyendo el derecho de petición y la acción de tutela, tanto como los pasos de creación de una organización sindical y el inicio de un conflicto colectivo. Eso es lo que se conoce como pliego de petición. Basado en el componente formativo y la información proporcionada por el instructor, elabore un mapa mental en el cual presente
cuáles pueden ser las acciones de la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a una violación de derechos del trabajo. A su vez, en los documentos del programa se encuentra el anexo Construcción Mapa Mental, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su desarrollo. Entonces, inicialmente es atender el encuentro online, que es el día de hoy. Los que no están conectados pueden revisar la grabación. Yo les voy a hablar sobre la protección de los derechos humanos del trabajo y las principales normas. Luego van a revisar el componente formativo más la información que yo les voy a dar el día de hoy y van a hacer un mapa mental. Dice que es en documento Word o PDF, mínimo una hoja, máximo dos. Recuerden que el mapa mental no tiene tanto texto, son representaciones más que todo visuales con los conceptos más claros. Tienen una segunda evidencia de desempeño que es un foro con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran. Desarrolle primero sobre el caso asignado por el instructor, que es el que yo les voy a montar ahora en plataforma. Trabajen en grupo y determinen cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen, cuáles son sus respectivas cuantías. Preparen una cartelera digital donde se presente el incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones, y luego esa información la van a socializar en el foro. Debe tener en cuenta los lineamientos, remitirse a evidencia de aprendizaje, 2 del tercer resultado de aprendizaje. Luego tienen una evidencia de conocimiento que deben hacer un cuadro comparativo sobre el derecho a petición de la tutela. Con la información suministrada en el componente formativo, que es lo que ustedes tienen en el material de formación, los respectivos videos que ahí se encuentran, eh, e información consultada que pueden ustedes investigar por sus medios, por otras páginas. Elabore un cuadro comparativo en el cual enuncie las características del derecho de petición, la acción de tutela y la queja, su aplicación y presentación. En los documentos del programa se encuentra el anexo Construcción, cuadro comparativo, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. Recuerden que es un cuadro comparativo, lo pueden hacer a mano, cuaderno, en una hoja, le toman fotos y eso lo convierten en imagen. O pueden utilizar una herramienta digital como Canva, PowerPoint, Genially, Prezi, la que ustedes consideren. Mínimo una hoja, máximo dos, e irse al enlace donde dice cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la tutela. Vendría siendo la tercera evidencia del tercer resultado de aprendizaje. Y una cuarta evidencia del tercer resultado de aprendizaje tenemos un texto argumentativo. Con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabora un texto no más de una hoja, solamente debe ser una hoja, que sea muy sustancioso, chicos, en el cual presente los argumentos personales frente a uno de los siguientes tres temas: importancia del derecho de asociación, derecho de huelga y desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Debe ser en PDF, una sola hoja, por favor, pero que sea sustanciosa, que tenga la información más importante. Y se remiten al enlace donde dice texto argumentativo, evidencia 4 del tercer resultado de aprendizaje. Entonces, ahora nos disponemos, como dice en la guía de aprendizaje, a atender el encuentro online con el instructor sobre los sistemas de protección de derechos humanos del trabajo. Permítanme un momento. Bueno, eh,
Vamos a conocer un poco sobre los sistemas de protección de los derechos humanos del trabajo, principales normas y los mecanismos que tenemos para defender nuestros derechos laborales. El primero, porque vamos a hablar, es la OIT. ¿Sí? La OIT es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que promueve el trabajo digno, el trabajo decente, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de los trabajadores. Tiene diferentes funciones. Dentro de ellas tenemos elaborar convenios y recomendaciones laborales, vigilar el cumplimiento de los derechos laborales y que se promueva un poco el diálogo entre trabajadores, empleadores y el gobierno. Voy a compartirles un video que habla sobre eh, el primer sistema de que estamos hablando que protege los derechos humanos como lo es la ONU. Dame un momento. Permítame un momento porque me están fallando los auriculares. Dame un momento que yo creo que no se estaba escuchando el video, lo voy a repetir. OIT es la organización. Mucho gusto con todos, sean todos bienvenidos a esta nueva clase de Aprendamos Derecho. El día de hoy vamos a estar viendo acerca de todo lo que es la OIT y vamos a responder muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la OIT? ¿Qué significan estas siglas? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuáles son sus funciones? ¿En cuántos países pertenecen a la misma? Muchas cosas que yo quiero detallarlas aquí y muchas preguntas más que quiero responderles aquí mismo. Así que acompáñenme a ver eso. Bien, ¿qué significa la OIT? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Esta es un organismo especializado de las Naciones Unidas, la cual se dedica directamente a todo lo que es las relaciones laborales y todo lo que son los temas del trabajo. Por supuesto, este es el único organismo que existe por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Es un organismo tripartito que se integra tanto por lo que es países, trabajadores y empleadores. No hay otro organismo igual a este. ¿Cuándo fue fundada? Esa es una muy buena pregunta. La OIT fue fundada el 11 de abril del año 1919. Esto posterior a que había ocurrido la Primera Guerra Mundial. Obviamente todos tenemos noción acerca de tan horrible experiencia que tuvo la humanidad
y por supuesto se fundó en el Tratado de Versalles. La idea que se tuvo en base a la OIT es que solo se conseguiría una paz duradera en el tiempo y universal por medio del respeto al derecho de los trabajadores. Esta paz se conseguiría de esa manera. Y por supuesto, la OIT se convirtió en el año de 1946 en la primera agencia de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Dónde se encuentra? La sede central de la OIT se encuentra en Ginebra, Suiza. ¿Cuál es el objetivo de la OIT? Esta pregunta es bastante concreta porque la OIT se dedica a todo lo que es la protección y la promoción de los derechos de los trabajadores. Por supuesto, para lograr estos objetivos, lo que realiza es la creación de políticas, formula programas y crea normas para todo lo que son los derechos de los trabajadores. Por supuesto, esto para lograr todo lo que es un trabajo digno para todas las personas en todos los países de este planeta en la medida de lo posible y en lo cuanto a esto se suscriban a los tratados. Por supuesto, si les surge la pregunta ¿y cuántos países están suscritos a la OIT? Actualmente se encuentran un total de 187 países a nivel mundial, lo cual es bastante bueno y bastante efectivo. Bueno, y a la final, ¿cómo funciona todo esto de la OIT? Esta pregunta, para ser respondida, debemos recordar que la OIT es un organismo tripartito. Dentro del mismo están los empleadores, los trabajadores, que tienen el mismo peso y derecho a voto que los Estados miembros durante las reuniones de los órganos de la OIT. Estos órganos son la Conferencia General, el Consejo de Administración y la Oficina del Trabajo, dentro del cual se garantiza las opiniones de los interlocutores sociales para que sean reflejados los mismos dentro de lo que son las normas, las políticas y los programas de la OIT. Con esto, espero haber respondido todas sus dudas, las que hayan tenido, y si es que tienen más, por supuesto, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Voy a estar hablando en este canal de todos los derechos. Ok, bueno, entonces, dentro de esos sistemas de protección, como les decía, está la OIT. Además pues, de la OIT está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es una entidad que también les menciona ahí en la guía de aprendizaje. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que busca proteger todos los derechos fundamentales de las personas en los países de América, solamente de América. Cuando un Estado no garantiza adecuadamente los derechos humanos, las personas pueden acudir a este sistema después de agotar los mecanismos de el país, de donde es pues cada quien. Es decir, primero hay que tratar de agotar el debido proceso con el sistema de cada país y si no se consigue protección de los derechos fundamentales de las personas, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está también como mecanismo de protección la Constitución Política de Colombia. Esa es la que está por encima de todos. La Carta Magna reconoce los derechos fundamentales relacionados con el trabajo, como son el derecho al trabajo digno, igualdad de oportunidades, libertad de asociación sindical, derecho a la negociación colectiva, derecho a la seguridad social. También tenemos el derecho de petición. Es un mecanismo mediante el cual cualquier persona puede solicitar información, presentar una queja, hacer solicitudes ante entidades públicas o privadas. Tengan en cuenta que el derecho de petición se puede emitir ante una persona natural o ante una persona jurídica. Yo puedo hacer un derecho de petición para un docente, por ejemplo, y no hacerlo a la institución educativa. ¿Qué se debe tener en cuenta para plantear, para emitir un derecho de petición? Primero, los datos básicos pues, de la persona, redactar la solicitud, identificar claramente el destinatario, explicar las peticiones, presentarla por escrito, por medio electrónico, también puede ser de manera verbal, y esperar la respuesta dentro de los plazos legales. Eh, Tengan en cuenta que eh, el derecho de petición tiene unas fechas límites
de respuesta. No todos los derechos de petición son 15 días. El derecho de petición está contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política. Cuando es solicitudes, quejas o reclamos, son 15 días hábiles. Cuando vas a pedir información sobre, cuando vas a pedir información o documentos, son 10 días hábiles. Y cuando se van a hacer consultas, son 30 días hábiles. Este mecanismo, que lo que es el derecho de petición, pues, es un mecanismo de defensa que debe incluir a la persona a quien va dirigida, el documento de identidad de la persona solicitante, exponer primero la situación y luego se van a hacer las peticiones. La petición debe ser concreta, lo que se solicita debe ser concreto, dirección física de la persona, correo electrónico, pues para que pueda recibir respuesta y obviamente debe estar firmada. También como mecanismo de protección de los derechos humanos tenemos, de los derechos fundamentales, tenemos la acción de tutela, que es el mecanismo que va después del derecho de petición. También es un mecanismo judicial que protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados. Los puede presentar cualquier persona natural, no necesitan de un abogado, igual que el derecho de petición, no necesitan un abogado para presentarlo. Em, También para el momento de la redacción de la tutela, pues debe estar los, ¿cómo es? Los datos básicos. Garantiza la tutela, la protección de los derechos que están vulnerados. Eh, ¿Qué más? Es el mecanismo que, pues, que sigue después del derecho de petición. Mm, Esa sí va dirigida a ya espera un momentico que se me está desactivando el micrófono otra vez aquí. Eh, bueno, este mecanismo pues es un poco más rápido. El juez tiene un plazo máximo de 10 días para emitir un fallo. Eh, Se le da prioridad sobre otros casos porque es un trámite sencillo, es un trámite corto, no requiere abogado, es gratis, se puede utilizar cuando hay un derecho fundamental que esté en riesgo. eh, Se redacta pues detallando todo lo que sucedió. En medio de esa redacción es importante mencionar que ya se interpuso un derecho de petición, porque de pronto ese derecho de petición no fue atendido o no fue tomado de la mejor manera. También dentro de los mecanismos de protección tenemos la creación de una organización sindical, un sindicato que, como explicaba la sesión pasada, es una asociación de trabajadores que busca defender y promover los derechos laborales. Normalmente, para ser una organización sindical se requiere reunir a un grupo de trabajadores interesados, realizar una asamblea de constitución, se deben aprobar los estatutos, elegir la junta directiva, se debe hacer un acta de constitución y debe estar registrada ante las autoridades competentes. Aquí en la organización sindical normalmente se plantea la cuota sindical, se deben hacer asambleas, reuniones, cuánto hace el porcentaje de la cuota sindical, todo lo relacionado. También tenemos el conflicto del colectivo y el pliego de peticiones, que surge cuando los trabajadores buscan mejorar sus condiciones laborales mediante la negociación colectiva. El proceso inicia con la elaboración de los pliegos de peticiones, presentárselo al empleador, luego viene una etapa que es la de negociación, luego viene la etapa de llegar a acuerdos y luego aplicar lo que se llegó ahí, pues en esos acuerdos. En conclusión, los sistemas de protección de los derechos humanos del trabajo permiten garantizar condiciones laborales dignas y justas, conocer los mecanismos como el derecho a petición, la tutela, la organización sindical, que permite que los trabajadores pues, puedan defender un poco más de manera responsable y legal sus derechos. Entonces, la guía de aprendizaje dice que
debes hacer un mapa mental sobre la explicación que estoy dando ahora mismo como tutor y en lo que hay en el componente formativo. Ahora voy a compartir pantalla nuevamente porque voy a proyectar un video sobre las diferencias entre el derecho de petición y la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Aunque creemos que el derecho de petición es cosa de abogados, en realidad es todo lo contrario, porque usamos la petición todos los días. Por ejemplo, cuando solicitamos información en el banco, cuando pedimos un medicamento en la EPS o cuando presentamos una queja en la universidad. También cuando exigimos la garantía de un producto que compramos en el supermercado. El derecho de petición es un mecanismo de comunicación. Es el derecho de toda persona a preguntar o presentar solicitudes. Y a su vez, la obligación de algunas instituciones o personas de darte respuesta. Así que saber qué es y cómo usar el derecho de petición te puede hacer la vida mucho más fácil. Una petición la puede presentar cualquier persona, incluso extranjeros y menores de edad, y no se necesita saber de leyes o ser abogado. Las peticiones las podemos presentar en primer lugar a todas las entidades del Estado, ya que con nuestros impuestos financiamos las entidades públicas. Así que deben estar al servicio de las personas. También a entidades privadas con las que tenemos una relación comercial. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos o las tiendas donde compramos ropa y víveres o a las empresas de envíos, entre muchas otras. Finalmente, puedes presentar tus peticiones a cualquier persona con la que tengas una relación de subordinación. Por ejemplo, a tu jefe o a tu profesor de la universidad. Puedes preguntar o solicitar cualquier cosa. Siempre puedes empezar preguntando a qué tienes derecho. La respuesta debe ser fácil de entender y resolver todas tus preguntas o solicitudes. El tiempo de respuesta es generalmente de máximo 15 días hábiles. Si no te contestan de forma clara, completa y oportuna, se considera la petición como no contestada. Puedes presentar una tutela para exigir una respuesta. No importa cuál sea el tema de tu solicitud, ya que la petición es un derecho fundamental, es el derecho a recibir una respuesta. Si tu petición va dirigida a una entidad del Estado, puedes presentar una queja ante la Procuraduría. Esta entidad sanciona a los funcionarios públicos que no dan respuesta a tus peticiones. Además, las empresas que ignoran tus solicitudes pueden ser multadas, así que las puedes denunciar ante organismos de control como las superintendencias. No responder una petición es muy grave. Aquí te damos algunos ejemplos de funcionarios y empresas que han sido sancionadas por no contestar derechos de petición. Ahora les comparto el de tutela para que puedan evidenciar
las diferencias. La acción de tutela es la solicitud que le hacemos a un juez para que proteja nuestros derechos fundamentales. Recuerda, no necesitas un abogado para presentar tu tutela. Ya que es una petición informal, no hay requisitos para presentarla. Sin embargo, debes ser claro sobre qué derecho te están vulnerando. Además, no tienes que citar leyes o normas en tu solicitud. Toda persona puede presentar una acción de tutela, incluyendo extranjeros. Los menores de edad deben ser representados por un adulto. Básicamente, puedes presentar una tutela en 3 casos. Primero, en caso de emergencia. Por ejemplo, cuando tu salud o tu vida están en riesgo inminente. Segundo, cuando han vulnerado tu derecho a la petición. Tercero, cuando no haya otro mecanismo para proteger tus derechos. Puedes pedirle a la juez que ordene a cualquier persona o autoridad tomar las medidas necesarias para proteger tu derecho. Por ejemplo, la juez podrá ordenar a tu EPS que te hagan un procedimiento médico, aun si no tienes los recursos para cubrir los costos. Actualmente, el gobierno ha dispuesto una página web para la erradicación de tutelas. Aquí puedes ver el enlace. Primero, debes radicar la tutela en la plataforma de tutela en línea. Después, el juzgado se pondrá en contacto contigo vía email para comunicarte sobre cualquier progreso. Finalmente, habrá sentencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si tienes más dudas, puedes ponerte en contacto con el consultorio jurídico de cualquier universidad. Bien, bueno, entonces ahí pues está la explicación online por parte del instructor sobre los sistemas de protección de los derechos humanos. Bueno, entonces el día de hoy, ¿qué se habló? Se hizo la reflexión del día de hoy, compartimos la guía de aprendizaje, revisamos cuáles son las evidencias correspondientes a esta semana, aportes al tercer resultado de aprendizaje. Mencionamos la importancia del envío de las evidencias, de ponerse al día, de no atrasarse con el cargue de las evidencias, porque van a tener inconvenientes al final con el proceso de certificación, porque van a tener pendiente la competencia. Vimos la explicación sobre los sistemas de protección de los derechos fundamentales, la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los mecanismos de defensa como es la acción de tutela y el derecho de petición, y compartimos videos complementarios sobre los temas. Ahora abrimos espacio a dudas e inquietudes. Hemos conectado a David. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Buenas noches, instructora. Muy bien. Me Sí, yo tengo... me escribiste hoy, ¿cierto? Sí, señora. Sí, te escribí hoy. Comenta. Sí, es básicamente, Cuéntame, pues ¿cuál era una la duda que tengo duda? es que, pues si estas actividades todas serían individuales, de forma individual. Porque algunas, por ejemplo, la que te especifiqué, que es una cuestión de un informe, en el punto 6 dice algo sobre pensar sobre un caso, pero lo menciona en grupo, en el grupo. Sí, habla de un Ok, grupo, bueno, entonces esa en normalmente, específico.
No, las evidencias hay unas que te solicita que sea grupal, hay otras que te dicen que el instructor asigna los grupos, hay otras que te dicen individual. Todas las evidencias de mi competencia, si consideras que es más práctico, más fácil, más rápido para ti hacerlas individual, puedes hacer todo individual, así sean las que te diga que son en grupo. Si ya vienen ustedes conformando un grupo desde el inicio de la competencia y se apoyan, tú haces esto, yo hago esto y todos cargamos, también lo puedes hacer. Como te sientas cómodo. Si lo quieres hacer individual, lo quieres hacer grupal, no tengas en cuenta que digas si es en grupo o es individual. Hazlo como tú te sientas cómodo. No hay ningún problema por eso. Ok, entonces esta cuestión de las gráficas, mapas mentales también, eso se podría hacer también grupal. Pues yo lo he estado haciendo individual, pero sí sería pues una mejor opción pues hacerlo grupal por las evidencias que también Sí, tenemos. es una opción, pues yo tengo aprendices que como son tantas evidencias y pues la mayoría de los aprendices que están en formación virtual trabajan y tienen otros compromisos, lo que hacen es que un resultado de aprendizaje, por ejemplo, en mi competencia, el segundo y el tercer resultado de aprendizaje tiene 4 evidencias súper extensas. Las evidencias en mi competencia son bastante largas. Entonces, hay unas que los aprendices dicen, no, yo la voy a cargar solo y la cargan solo y yo se la califico. Hay otras que como son tan extensas, entonces se reparten y dicen, bueno, tú haces este informe, yo hago el gráfico, tú haces la infografía, yo hago el mapa, pero todos deben cargarla, ¿ya? Porque si no me aparece ahí en rojo que el aprendiz no cargó nada. Entonces la idea es que lo que a ti te parezca grupal, que te pongas de acuerdo con alguien, mira, vamos a dividirnos aquí para que sea más rápido, lo pueden hacer, pero tienen que cargarlo tu compañero y tienes que cargarlo tú. O tus compañeros, si de pronto son 3, 4 los integrantes, pero tienen que cargarla todos. Bueno, señora, muchas gracias. Sí, será mi duda. Con mucho gusto. Bueno, entonces teniendo en cuenta que ya se abrió el espacio de dudas e inquietudes, estamos por finalizada la sesión en línea del día de hoy. Tengan en cuenta, pues, en los anuncios yo voy a estar programando la sesión en línea para el próximo miércoles o jueves a la misma hora y estoy cargando siempre unos mensajes motivacionales para el cargue de evidencia. Entonces, no siento más, me despido de ustedes. Feliz noche, un abrazo. Muchas gracias, que tengas feliz noche igualmente. Gracias igualmente.